Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muchas personas dicen que todas las cosas fueron creadas por medio de un Hijo eterno, que fue el Padre que creó por medio de un Hijo eterno todas las cosas, y que lo que estaba en el principio con Dios, según Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, era el Hijo eterno. Pero vamos a mirar en el principio, es decir, en Génesis, qué referencia encontramos acerca de la creación de todas las cosas. Así que los invito a mirar en Génesis capítulo 1 y vamos a mirar verdaderamente por medio de qué fueron creadas todas las cosas. Y es fácil poder mirar y poder identificar que Dios creó todas las cosas ahí en el capítulo 1 de Génesis, no por medio de un Hijo eterno, sino por medio de su palabra. Es decir, que antes de Dios crear algo, siempre dio la autorización o la orden de una forma audible. Eso quiere decir que usó la palabra antes de crear, para crear por medio de la palabra todas las cosas. Así que mirando esto como es, como tiene que ser, con la verdad, ahora sí podemos mirar nuevamente lo que dice la Biblia en Génesis, en Juan capítulo 1 versículo 1 al 3. Y lo que dice es: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ese era en el principio con Dios. Todas las cosas por la palabra fueron hechas, y sin la palabra nada de lo que ha sido hecho existiera. ¿Cómo podemos terminar de comprender esto? Vamos a analizar por la palabra de Dios lo que encontramos acerca de la creación de todas las cosas. Vamos a mirar por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, versículo 3, donde dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, que por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas, las visibles, las invisibles, todas las cosas, el universo, todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra de Dios. También podemos nosotros mirar en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 5, donde dice: estos ignoran voluntariamente que los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios. Ahí también lo podemos mirar, que proviene del agua y por el agua subsiste. Así que queda más que claro que es por la palabra de Dios y no por un Hijo eterno. Pero para los que no se han terminado de convencer, vamos a mirar Salmos capítulo 33 versículo 6, donde dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Así que queda más que claro que no es por ningún Hijo eterno que fueron creadas todas las cosas, o por medio de un Hijo eterno fue que el Padre creó todas las cosas, sino que lo que creó, o por medio de lo cual creó todas las cosas, fue por medio de su palabra. Esa palabra o aliento de la boca que designa el poder, la autoridad o la misma presencia del Padre. Es lo mismo que usamos nosotros, o es lo mismo con lo que yo me comunico en este momento con todo aquel que me oye. La palabra de Dios, la palabra mía, mi palabra. Esa palabra que ustedes están escuchando me representa, es mi palabra. El que la oye y conoce mi voz sabe que soy yo, José Vicente Cárdenas, solamente por oír mi palabra. Y no me pueden dividir como mi persona, una persona, y la palabra que yo doy, otra persona. La palabra de Dios es el mismo Dios. Es lo que encontramos nosotros en Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Vaya sorpresa
que en Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros la palabra. Así que queda más que claro que la palabra de Dios es la que Dios utiliza para crear. En el principio creó todas las cosas y en este momento nos está creando a nosotros, sus hijos. Así que la palabra de Dios se manifestó en carne, o Dios envió su palabra del cielo a manifestarse en carne con el objetivo de hacer lo que siempre ha hecho, y es crear. Y en este momento está creando hijos, o está creando seres humanos semejantes a esa manifestación en carne o a nuestro Señor Jesucristo. Pero no es otra cosa más que la palabra de Dios o el mismo Dios manifestado por medio de su palabra, nuestro Señor Jesucristo. Dios lo bendiga, y yo quiero invitar, sin el ánimo de ofender a todos aquellos que creen que Dios creó todas las cosas por medio de un Hijo eterno, a que lo demuestren por medio de las Escrituras, porque no podemos seguir creyendo mentiras y no podemos seguir creyendo lo que personas que no entendieron la palabra de Dios, no comprendieron la palabra de Dios, decidieron creer. Dios es uno y ha creado todas las cosas por medio de su palabra. Gálatas capítulo 6 versículo 15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, la creación de los hijos de Dios, que es o están siendo creados por medio de la palabra hecha carne. Dios los bendiga.